estamos dentro del plan estratégico, en la parte de implementación de este plan, y lo que vamos a ver ahora es cómo armar un plan de inversiones. ¿Qué es lo que incluye un plan de inversiones? Y básicamente es un detalle de todas las inversiones que vamos a necesitar para el proyecto. Lo ideal es hacerlo no solo en moneda nacional, sino también en moneda extranjera. ¿Por qué es importante hacer el plan de inversiones o armar en detalle lo que vamos a necesitar para armar nuestro proyecto? Y básicamente porque muchas veces los emprendedores, cuando comienzan a realizar las inversiones, no se toman el tiempo de detallar cuáles son las necesidades que tienen y aparecen los imprevistos o algunos gastos que no habían considerado o algunas inversiones que no las habían tenido en cuenta. Entonces, hacer este ejercicio nos ayuda a pensar en detalle todas las cosas que vamos a necesitar al momento de realizar nuestro proyecto. Continuando con el plan de inversiones, lo que tenemos que definir es cómo vamos a financiar estas inversiones. Vamos a utilizar un aporte propio, tenemos el capital, contamos con el capital para solventar estas inversiones, o vamos a tener que salir al mercado a buscar financiamiento. Y finalmente, cómo vamos a aplicar estos fondos en activos fijos y en capital de trabajo. Bien, esto es un ejemplo de lo que sería un cuadro resumen de inversiones. En el mismo van a encontrar una clasificación de activos, los cuales se definen en activos fijos, activos diferidos, activos circulantes y activos transitorios. En la mayoría tienen un significado contable. Los activos fijos son aquellos que son inversiones a largo plazo, que no son fáciles de transformar rápidamente en dinero, de convertir en dinero. Y en esta clasificación, por ejemplo, encontramos lo que serían terrenos, obras, pueden ser instalaciones que hagamos para la industria, para nuestra fábrica, todo lo que sean maquinarias, equipos que vamos a necesitar también para el proyecto, vehículos y todos los muebles y enseres que se necesiten para poner en condiciones el lugar, el espacio donde vamos a trabajar y vamos a desarrollar nuestra actividad. Lo ideal es siempre contemplar un porcentaje sobre todas estas inversiones que los llamamos imprevistos, porque siempre pueden ocurrir algunos hechos que no los tenemos presentes y contar con un excedente de reserva nos ayuda a solventar cuando surgen estas circunstancias. Dentro de los activos diferidos, también el término activos diferidos hace referencia a todas aquellas inversiones que nosotros hacemos y que en realidad por una cuestión impositiva y contable no es justo que nosotros castiguemos el resultado del primer periodo, del primer ejercicio de actividad. Si nosotros un estudio de factibilidad, el cual va a traer un beneficio a lo largo de nuestro proyecto, lo mismo que un contrato con proveedores, lo descontamos como un gasto dentro de lo que es el resultado del ejercicio del primer año, esto implicaría un resultado negativo y como un impacto negativo muy grande para nuestro primer ejercicio. Por tal motivo, se puede diferir este gasto distribuyendo esa inversión en varios periodos que después lo vamos a ver en los cuadros de amortizaciones. Pero bueno, es un concepto contable. Esta clasificación nos sirve para tener en cuenta cómo se comportan unas inversiones y otras,
pero lo importante es, en este caso, tener en cuenta que vamos a necesitar dinero para invertir, ya sea en estudio de factibilidad del diseño, para invertir en un contrato con proveedores o para invertir en el montaje y la puesta en marcha de todas las instalaciones y maquinarias que habíamos mencionado en el rubro anterior. El activo circulante es el capital de trabajo. Es circulante porque es todo lo que nosotros aplicamos a la producción del bien y eso se transforma, toda esa inversión se transforma en los productos o servicios, esos se comercializan, esa comercialización genera nuevos ingresos que a su vez nuevamente ingresan al proceso productivo. Por eso se denomina activo circulante, por la circulación que genera ese dinero y ese capital. Entonces, es muy importante que podamos definir cuál es el capital de trabajo que vamos a necesitar para nuestra inversión. Por ejemplo, cuántas materias primas y cuánto dinero tenemos que invertir en materias primas para la producción que vamos a necesitar, la mano de obra, cuánto dinero vamos a necesitar para pagar el salario de las personas que trabajen con nosotros y por supuesto la carga fabril y todos los costos indirectos que necesitemos aplicar al proceso productivo para poder obtener los bienes o servicios que nuestro emprendimiento va a generar. Y finalmente el activo transitorio. ¿Por qué activo transitorio? En este caso, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto que nosotros, cuando compramos los bienes, tenemos que pagarlo, el impuesto al valor agregado, pero a su vez cuando nosotros comercialicemos nuestros bienes, también vamos a cobrar ese impuesto a los consumidores finales. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en cierta forma, recuperar ese IVA y solo vamos a aportar la diferencia entre IVA a crédito e IVA a débito. Pero bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar de ese dinero como inversión inicial como para poder pagar este impuesto en las inversiones de activos fijos que realicemos. Con estas clasificaciones podríamos armar un cuadro resumen de todas las inversiones que necesitaría nuestro proyecto. Bien. Ahora lo que tenemos que analizar es de dónde vamos a obtener los fondos para poder invertir en estos activos que detallamos en el cuadro anterior. Contamos con el capital para poder realizar la inversión o tendremos que salir al mercado a solicitar un préstamo para financiar parte o el total de la inversión. Ese análisis va a depender de cada uno de los emprendedores o la empresa que quiera realizar el proyecto. Y en el ejemplo que vamos a ver, vamos a suponer que contamos con un aporte propio de 403.566, pero vamos a estar necesitando 360.000 pesos para poder cubrir el total de la inversión de 763.566, que es el importe que calculamos en el plan de inversiones anterior. Los 763.566 es el 100% de la inversión. Nosotros vamos a contar con un aporte propio del 53% y vamos a tener que salir al mercado a pedir 360.000 pesos para poder cumplir con este proyecto, con la inversión de este proyecto. Bien, ¿qué es lo que tenemos que analizar al momento de poder, al momento de tener que pedir un préstamo en el mercado? No solamente la tasa de interés, que por supuesto vamos a buscar
pagar la menor tasa de interés posible, sino también el tipo de amortización de préstamo que tenga la entidad financiera o la entidad que nos está prestando el dinero y el plazo al cual nos está prestando este dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos tener una tasa de interés baja y competitiva, pero el plazo es tan corto que nosotros no contamos con el dinero para pagar el importe de las cuotas, que por lo general, al ser el plazo corto, son más elevadas. Puede suceder también que encontremos préstamos que las tasas no son tan competitivas, pero el plazo al cual me lo presta me permitiría a mí poder tomar ese dinero y cumplir con las cuotas que me está solicitando este tipo de crédito. En el ejemplo que vamos a ver, una vez que definimos qué préstamo vamos a solicitar, cuál es la amortización del préstamo, el modelo, ¿no?, de amortización de préstamo que va a tener, la tasa y el plazo, lo que tenemos que hacer es armar un cuadro resumen de cómo se va a amortizar esta deuda. En el cuadro lo que vamos a poner es mes por mes cuál es el importe que vamos a estar abonando por la amortización de esa deuda y cuál es el importe dentro de la cuota que abonamos del interés que genera esa deuda, para poder calcular la cuota mensual. Entonces nosotros acá tenemos en el año 1 una amortización de 10.000 pesos con un interés mensual de 5.511, lo cual da una cuota mensual de 15.511. Esta cuota mensual nosotros vamos a sumarla al resto de las cuotas del año para poder sacar cuánto es lo que pagamos en forma anual por este crédito. En el ejemplo que estamos viendo, vemos que nosotros por año, por solicitar este crédito de 360.000 pesos a una tasa del 20% efectivo anual, estamos pagando 176.031 pesos al año, pero ese importe está compuesto por 120.000 pesos de amortización anual más 56.031 de interés anual. Estos dos importes los vamos a tener en cuenta luego para poder armar un flujo de fondo teniendo en cuenta la amortización del crédito cuando sea un análisis con aporte propio o cuando sea un análisis del proyecto con aporte de terceros o en este caso con financiamiento. Bueno, continuando con el ejemplo, para el año 2 hacemos exactamente lo mismo, sumamos el total de las cuotas del año 2, entonces podemos concluir que para el periodo 2 nosotros abonamos en total 153.986 pesos de cuota anual, con un interés dentro de esa cuota contiene un interés de 33.986 y una amortización de 120.000. Y para el tercer año exactamente el mismo procedimiento. Este cuadro de amortización va a depender, les repito nuevamente, del préstamo que ustedes consigan, del valor que ustedes estén solicitando y por supuesto de la tasa que tenga el crédito al que accedan y el plazo al cual le van a prestar el dinero.